Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han estado con Jesús? Solo tres. Algunos se sonrieron. ¿Cuántos han estado con Jesús o están con Jesús? Dicen amén. ¿Sabe? Cuando uno está con Jesús, algo acontece. Uno refleja sus palabras, sus obras, su manera de vivir, y uno está a disposición a cumplir la misión de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que también algo muy interesante acerca de Jesús, ¿verdad? Que Él comenzó algo y nosotros tenemos que terminarlo. Hay una misión que hay que cumplir. Jesucristo vino a esta tierra con una misión. Fue enviado por el Padre. Dicen amén. Y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo envió a la iglesia. Somos gente enviada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? En los últimos años, misioneros están dando testimonio de cosas que están aconteciendo en el Medio Oriente. Amén. Y sabes que en estos lugares, como lo que es ahora mismo Irán, el avivamiento más grande que está aconteciendo alrededor del mundo es la iglesia que se está levantando en Irán. ¿Cuántos sabían eso? En todas estas guerras que están aconteciendo, ¿sabes? Dios se está moviendo. Dicen amén. Y quiero decirles que muchas de estas personas están viniendo a los pies de Jesús, no porque alguien les predicó primero, sino que a través de sueños y a través de visiones. Y en este tiempo de Ramadán, la pastora Anita Barrera nos recuerda siempre el Ramadán, porque es muy importante que oremos por esta gente musulmana. Porque en sueños el Señor se le está apareciendo. Y resulta ser un testimonio verídico de un hombre musulmán que estaba precisamente en uno de estos países donde el predicar el evangelio es prohibido. Hasta pena de muerte le pueden dar a uno. ¿Sabes qué? Pero un hombre que estaba en este lugar cuenta el testimonio que él tuvo un sueño y que en ese sueño él se encontró con un personaje vestido de blanco que le dijo a él: yo soy el camino, sígueme. Y en varias ocasiones se le presentó a esta persona. Y de repente alguien vino a su aldea donde él estaba viviendo y le empezó a hablar acerca de Jesús. Y cuando le contó la historia de Jesús, él dijo: yo conozco a ese hombre que está en ese libro. La cosa es que este hombre ya estaba cambiando antes de escuchar el mensaje del evangelio por un predicador. Dicen amén. Ya él estaba tratando a su esposa mejor, ya estaba tratando al prójimo mejor, ya él vivía una forma diferente, hablaba diferente, caminaba diferente, porque algo estaba aconteciendo, porque había estado con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Algo acontece cuando nos encontramos con Jesús. El hombre no conocía la Biblia, nunca había ido a una iglesia, no sabía quién era Jesús, pero conocía del personaje que estaba en ese libro. Dicen amén. ¿Sabes? Quiero decirle algo, hermanos, que al estar con Jesús, acontece algo en nuestro interior. Una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es estar con Jesús. Dicen amén. Mucha gente conoce, mucha gente en Tailandia ha escuchado de Jesús, pero no conocen quién Jesús es. Pero aquellos que hemos conocido quién Jesús es, hemos tenido una experiencia con Él al estar con Él. Algo acontece cuando uno pasa tiempo con Jesús. Donde quiera que Jesús iba y la gente pasaba tiempo con Él, algo acontecía. ¿Lo amaban o lo odiaban? Dicen amén. Es una realidad. No había nada entre medio. Tú lo amabas a Jesús o tú lo desechabas totalmente. Y eso aconteció. Pero mire, en Hechos 4:13, quiero que vayamos ahí. La Biblia habla acerca de Pedro y Juan. ¿Cuántos aman las personalidades de Pedro y Juan en la Biblia? Yo los amo. Pedro representa la fe y Juan representa el amor. Amén. Pero miren lo que la Biblia dice en Hechos 4:13.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Voy a repetir esa última frase. Y le reconocían que habían estado con Jesús. No tenían títulos, no tenían estudios, no tenían posiciones, pero tenían algo mayor. Habían estado con Jesús. Dicen amén. Y cuando alguien realmente está con Jesús, nunca se queda en lo privado. El estar con Jesús tiene que ser público, se convierte en algo misional. De este versículo me surgieron unas cuantas preguntas a mí. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Con quién se rodeó Jesús? ¿Qué legado dejó Jesús? Porque estas personas estaban reflejando quién Jesús era. Entonces la pregunta, ¿qué ellos están reflejando? Tienen que estar reflejando qué es lo que dijo Jesús. Ellos estaban repitiendo lo que Jesús hacía. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Con quién se rodeó Jesús? ¿Qué legado dejó Jesús aquí en la tierra? Porque si hemos estado con Jesús, nuestra vida debe parecerse a la suya. Dicen amén. Vamos al primer punto. ¿Qué dijo Jesús? El mensaje de Jesús era misional completamente. Y cuando hablamos de misional, estamos hablando de un mensaje de una persona que ha sido enviada. Yo quiero que se toque a la persona que está a su lado y dígale, tú eres enviado. La palabra apóstol es enviado. Amén. Y todos nosotros somos apóstoles en un sentido. Tal vez no tenemos la silla de un apóstol, pero verdaderamente hemos sido enviados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? El mensaje de Jesús era misional. Jesús predicó el reino de Dios. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que decía Jesús. Jesús proclamó buenas nuevas a los quebrantados. Dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a dar buenas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Amén. Amén. Eso era la misión de Jesús. Hablamos de declaración de misión. Esta era la declaración de misión de Jesús. Él había venido a predicar el evangelio, a darles las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos saben que hay muchos cautivos aquí en Kissimmee? Dicen amén. Cuando llegamos aquí a la Florida, nosotros vivimos aquí en Vivian, cerca de acá. Y esto se ha multiplicado. Veníamos para acá y no podemos creer tantos apartamentos que hay, tanta gente que hay acá. Y antes se consideraba lo que era el pequeño San Juan. Pero ahora no solamente San Juan, ahora es Santo Domingo, ahora es San Salvador, ahora es Caracas. Todas las naciones están viniendo acá. ¿Sabe por qué? Porque están esperando a alguien enviado que les predique. Dicen amén. Jesús, amén, predicó. Pero también Jesús llamó a las personas a seguirle. Mateo 4:19 dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El llamado a la predicación viene acompañado con un envío. Dicen amén. El Señor nunca nos llama a nosotros para permanecer estables. Amén. Nosotros somos personas dinámicas. Amén. Somos personas que estamos en constante movimiento. No podemos estar estáticos. Somos personas que venimos de un movimiento. Dicen amén. Y somos personas que nosotros nos movemos a través de lo que la palabra del Señor dice. Así es que estar con Jesús cambia lo que decimos. Hablamos el evangelio, llamamos al arrepentimiento, invitamos a seguir a Cristo, hablamos con autoridad y compasión. Dicen amén. Punto número 2. ¿Qué hizo Jesús? Las obras de Jesús eran misionales. Amén. Jesús fue hacia los perdidos. Mire lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Cuántos estaban perdidos en un momento? Dicen amén. Yo estaba perdido también. Yo vine a Jesús a la edad de 9 años. Estaba perdido, totalmente perdido. Pecador como cualquier otro. Dicen amén. Pero quiero decirles, hermanos, que el Señor me encontró a mí a la edad de 9 años. Y yo recuerdo el día que yo me convertí. Yo estaba compungido de los pecados que había hecho. Dicen amén. A los 9 años me sentía pecador, me sentía que no era digno. Pero gracias a Dios que Él nos salvó. Dicen amén. Gracias a Dios, amén. Pero quiero decirles que Él vino a buscar a lo que se había perdido. Alguien dijo, yo encontré a Jesús. Hermano, usted no encontró a Jesús. Jesús lo encontró a usted. Dicen amén. Usted era la oveja perdida que Jesús fue a buscarla. Dicen amén. Usted no encontró a Jesús. Jesús lo encontró a usted. Amén. Jesús sanó a los enfermos. Mateo 4:23 dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Usted sabe que la misma autoridad que tenía Jesús la tiene usted. ¿Cuántos sabían? El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, que estaba en Pedro y Juan, cuando sanó a aquella persona que estaba en la puerta de Hermosa, es el mismo Espíritu Santo que opera en su vida. Dicen amén. Alguien dice, pues yo no tengo el don de sanar. Usted lo que necesita es obedecer al Señor y hacer las obras que Jesús hacía poniendo manos. Yo les predico a los muchachos, les digo, ¿sabe, pastor? Yo no sé por qué cada vez que yo oro por alguien no se sana. Es más, oré por uno y se murió. Y yo le digo, mire, ore por 100 y en los 100 algunos se va a sanar, de seguro. Dicen amén. Pero nuestra responsabilidad es hacer las obras que Jesús hizo. Si Jesús sanó a los enfermos y también nos dio autoridad sobre enfermedades, tenemos que hacerlo. Dicen amén. Donde quiera que vayamos. Jesús sirvió a las personas, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Dicen amén. Jesús vino a servir. Nosotros también tenemos que servir. Jesús tuvo compasión de la multitud. En Mateo 9:16 dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros hemos ido a Tailandia y hemos estado en lugares oscuros, bien oscuros. No hay presencia, hemos estado de Dios, templos, hemos entrado a templos, ¿verdad? Las personas nos preguntan a nosotros, pastor, ¿cómo hay una presión fuerte allí? Hemos sentido presión fuerte, pero más en la India que en cualquier otro lugar, y también en Indonesia. Pero en Tailandia no es una opresión, sino que es como un sentido de ignorancia, que no conocen a Jesús. ¿Me entiende? Y el enemigo se aprovecha de esa ignorancia. Y quiero decirles, hermanos, que están como ovejas sin pastor. Están personas ambulantes, no tienen dirección, no saben qué es lo que va a conocer. Ellos creen que van a reencarnarse en una persona mejor en la próxima vez que vengan a la tierra. Y creen en el karma y creen en la reencarnación. No tienen verdaderamente propósito de vida. El pobre dice, yo nací así me tengo que quedar y voy a hacer lo mejor posible para poder nacer en otra persona en la próxima vez que yo nazca en esta tierra. Viven sin esperanza. Viven en un temor de demonios y espíritus. Amén. Y el Señor nos ha enviado allí en esos lugares tan oscuros a decirles que hay un Dios, que hay un Jesús, que los puede salvar, que los puede liberar, que puede sanar sus enfermedades, que puede liberar de toda atadura. Dicen amén. Somos esas personas que el Señor nos ha llamado a mostrar compasión por las personas. Amén. Quiero decirles que estar con Jesús cambia lo que hacemos. Servimos a las personas, cuidamos a los quebrantados, vamos a los perdidos, vivimos con compasión. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la tercera pregunta, ¿cómo vivió Jesús? ¿Verdad? Jesús no vino a la tierra y se encerró en una burbuja. No. Jesús vino a vivir la vida como cualquier persona cotidiana. Amén. Él vino a experimentar todo lo que nosotros experimentamos. Él sabe lo que es la traición. Dicen amén. Él sabe lo que es tener hambre.
Dicen amén. Él sabe la angustia en Getsemaní. Sabe lo que él sufrió en Getsemaní. Él conoce todo esto. Dicen amén. El Señor se identifica con nuestros dolores. Y cuando Jesús vivió aquí en la tierra, amén, déjeme decirle, hermano, Él no vivió en una burbuja, sino que Él vivió, amén, como nosotros vivimos. La Biblia dice que en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me ha enviado y que acabe su obra. Él entendió, viviendo, que Él tenía una misión. La misión es de cumplir los propósitos del Padre aquí en la tierra. Tú y yo tenemos una misión también, de cumplir los propósitos del Padre en esta tierra. Dicen amén. Y el Señor le decía, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Eso es lo que yo tengo que hacer. También Jesús vivió enviado. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ese envío es un envío trinitario. Escuche, el Padre envió al Hijo. Amén. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. Dicen amén. Pero no se quedó allí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te envía a ti. Dicen amén. Yo siento la presencia del Señor cuando acaba de decir eso. Nosotros vivimos en misiones bajo un envío trinitario. Dicen amén. No solamente Jesús nos envía, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los envían completamente a cada uno de nosotros a hacer la obra del Señor. Yo quiero decirles que el Señor dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén. Juan 20:21. El Padre envió a Jesús y Jesús nos envía a nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Jesús también vivió en oración, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuántos aquí les gustan orar? El pastor acaba de hablar del martes, ¿verdad? Este martes, pastor, va a estar llena la iglesia de gente que quiere orar. Amén. Jesús vivía en oración. ¿Qué significa eso? Jesús vivía, hermanos, en una conexión con el Padre. Amén. Usted no puede hacer la obra del Señor si no está conectado a la fuente. Dicen amén. A menudo queremos hacer cosas, pero no estamos conectados. Y la forma que usted se conecta con Jesús es en la oración. Dicen amén. Es conectándolo a lo que es la fuente de vida, que es Jesús. Amén. Jesús también vivió entre la gente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Yo me imagino, Pastor Jeffrey, cómo Jesús caminaba. Usted va a ver que Jesús, la mayoría de lo que se ha escrito en la Biblia, usted va a ver a Jesús en la calle. Dicen amén. Mire a ver, revise la Biblia. Usted va a ver a Jesús en las calles. Usted va a ver los discípulos en las calles. Dicen amén. Usted va a ver Jesús siendo misiones en el lugar donde Él nació. En el lugar donde Él se crió. Dicen amén. Amén. Y luego le da instrucciones a los discípulos que se preocupen por Jerusalén, por Judea, por Samaria y por lo último de la tierra. Y cada uno de esos tiene algo. Mi Samaria es mi alrededor. Dicen amén. Es mi barrio. Es mi lugar, mi zip code. ¿Cuál es tu zip code? Ese es mi Jerusalén. Amén. ¿Dónde está Samaria? A veces pensamos que tiene que ser algo geográfico. No, tu Samaria pueden ser personas de diferentes culturas. El Señor no nos ha llamado solamente, por eso nosotros somos Florida Multicultural District, porque el Señor no solamente nos ha enviado a llamar a los hispanos, también tenemos que evangelizar a personas de otros colores. Dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera tenemos que ir. Amén. Sabes, mi esposo y yo estamos viajando mucho y tenemos mi mamá vive con nosotros. Mi mamá sufrió lo que es un derrame y está del lado derecho paralizado. Y la cuidamos a ella. Y la atendemos. Los domingos es mi día porque no teníamos enfermera los domingos, pero ahora ya tenemos. Y era el día que yo me despertaba con ella, la visto, la baño, mi esposa le prepara el desayuno y luego nosotros nos vamos para la iglesia. Ya no puede ir a la iglesia ella.
Pero es algo interesante, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo a través de ella en nosotros. Pero en un día estaba pensando yo, Dios mío, aquí vienen 3 personas a cuidar a mi mamá que no conocen a Jesús. ¿Me está escuchando? Y yo le dije a Julie, yo no puedo. Estamos viajando el mundo y hay 3 personas en nuestra casa que no conocen a Jesús. Y yo le dije, Janet es una de las muchachas que cuida a mi mamá de lunes a viernes. Y le dije, Janet, siéntate aquí, yo quiero hablar contigo. Y a ella, todas las mañanas le preparo un cafecito antes de irme para la iglesia a trabajar. A mi esposa, a mi hija, todas son cafeteras. Oren por ellas, por favor. Es un vicio que no se acaba. Pero mire, yo le dije, Janet, siéntate a ti, te voy a preparar un café, siéntate ahí. ¿Tú has conocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Y mire, y Janet está en nuestra casa, sabe que somos pastores. Ella se conoce todas las canciones de Jesús y Adrián Romero. Todas las canta, las conoce. Pero yo no le he hablado de Jesús. Le habíamos hablado, pero nunca le habíamos presentado el plan de salvación. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Hablamos de versículos bíblicos, le decimos, pero nunca la habíamos discipulado. Y un día el Señor me habló y me dice, ¿para qué estás viajando alrededor del mundo? Ni has hablado con la muchacha que cuida a tu mamá. Y ahí yo le dije, Janet, yo quiero presentarte la mejor persona en el mundo. Quiero hablarte acerca de aquel que siempre va a estar contigo, nunca te va a abandonar. Y empecé a hablarle acerca del amor de Jesús. Y luego le presenté el plan de salvación. ¿Tú quisieras aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Esa muchacha estaba con las lágrimas llorando. Claro que sí. Parece que ella estaba esperando que yo dijera eso a ella. Amén. Mi esposa la está discipulando ahora. Acaba de escribir un manual de discipulado. Que más adelante te lo puedo pasar. Que la iglesia Casa del Alfarero lo está usando ahora mismo. Y es discipular de 1 a 1. No el discipulado. Y eso lo hemos visto ya en Talania que funciona. Es de 1 a 1. Una persona se convierte hoy, se le asigna a una persona de la congregación para que lo discipule. Dicen amén. Porque a veces llamamos discipulados una clase. El discipulado no es una clase. El discipulado es una vivencia. Dicen amén. Y ella va a tomar este material y la va a discipular a ella. Pero quiero decirles, hermanos, el Señor le dijo, ir y hacer discípulos. Esa palabra, por tanto, ir y hacer discípulos. La palabra ir es una palabra en griego que verdaderamente la traducción es esta. Mientras tú vas en el camino. No es ir de aquí. No, es en tu diario vivir. ¿Me están escuchando? Es cuando tú estás en Walmart. Cuando tú estás en Publix. Cuando tú estás en Target. Hermana, cuando estás en Ross. Cuando estás en la escuela. Cuando estás en la oficina. Es en tu diario vivir, ir. No solamente cuando te enviemos y te bendijamos y que vayas al otro lado del mundo. Es lo que tú haces todos los días. Es parte de tu llamado, de hacer misiones diariamente. Donde quiera que tú vayas, tú estás haciendo misiones. Dicen amén. Aleluya. Alguien denle un aplauso al Señor. Amén. El estar con Jesús cambia cómo vivimos. Vivimos con propósito, vivimos enviados, vivimos en oración, vivimos entre la gente, no lejos de ella. Dicen amén. Mi papá, cada vez que se enfermaba, él tomaba su enfermedad como una excusa para evangelizar. ¿Sabes que aquí le ponen a otra persona al lado, verdad? ¿Sabes qué? Esa persona salía convertida. Mi papá mi papá fue pastor por muchos años en Nueva York. Y mi papá era un evangelista. Donde quiera que él iba, él hablaba acerca de Jesús. Antes mi papá era un borrachón, un mujeriego. Era un hombre, ¿verdad? Que vivía la vida, ¿verdad? Desordenada. Pero cuando conoció a Jesús y cuando estuvo con Jesús, su manera de ser cambió.
Y ahora Él quiere hablar acerca de aquel que cambió y transformó su vida. Dicen amén. Es el poder que tiene el nombre de Jesús en la vida de cada persona. La cuarta pregunta es: ¿con quién se rodeó Jesús? Jesús formó discípulos para la misión. Jesús escogió personas comunes como usted y yo. Eran hombres sin letras y de vulgo, dice Hechos 4:13. Esa palabra del vulgo es una persona común. No es una persona estudiada, no es una persona que ha estado en la universidad. Es alguien, un trabajador, un obrero. Jesús los llamó a ellos a estar con Él. Marcos 3:14 dice: designó entonces a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Quién está contigo? Dicen amén. ¿A quién estás discipulando? Amén. Yo siempre he dicho que hay dos alas para cumplir la gran comisión. Una es evangelizar, la otra es hacer discípulos. Imagínense cada vez que alguien se convierta. Representa una familia. Y me dice, esa persona se convierte y su vida refleja el amor de Cristo. Esa familia tarde o temprano va a venir a los pies de Cristo. Dicen amén. Hermanos, cada familia representa por lo menos, le voy a decir algo, por lo menos 5 personas más. Pero que una persona tiene la capacidad de influenciar a 5 personas por lo menos. Otros pueden influenciar a cientos. Pero una persona puede influenciar a 5 personas. El potencial que hay cuando una persona se convierte. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Miren lo que dice Marcos 3:14. Designó entonces a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Los envió a predicar. Pero también miren lo que dice Lucas 10:1. Designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2. No solamente escogió 12, sino que 70 más. Se multiplicó. Digan conmigo, se multiplicó. Y después, la Biblia dice que después de su resurrección, pastora, dice la Biblia que se apareció a 500 de sus discípulos. Cuando no habían 12 discípulos, habían más de 500 discípulos. Los 12 fueron los primeros. Después habían 70. Después habían 500 personas. Déjenme decirle, hermanos, se están haciendo discípulos alrededor del mundo hoy en día. Gracias a aquellas personas que se han atrevido a estar con Jesús. Yo le voy a decir algo. Usted no puede estar con Jesús y no hablar lo que Jesús habla. Usted no puede decirme que ha estado con Jesús, amén, y no actúa como Jesús actúa. Usted no puede decirme a mí, ¿a cuántos el Señor lo ha sanado aquí? Lo ha sanado, una sanidad divina. Usted ya está operando el milagro de sanidad en su vida. Usted, si recibió sanidad, usted puede orar por aquellos que no han sido sanados para que se sanen en el nombre de Jesús. Ya opera esa unción sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero también Jesús los entrenó y los envió a estos 70 y a estos 500 que luego en la resurrección aparecieron. El Señor se le apareció a ellos. Así que Jesús creyó en la multiplicación. Él dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará. Jesús se atrevió a decir que tú y yo podemos hacer mayores cosas que Jesús. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Jesús dijo que mayores cosas. ¿Qué podemos, Pastor Schaefer, qué cosas más grandes podemos hacer que Jesús hizo? Jesús resucitó muertos. Jesús predicó, hizo 500 discípulos. Amén. Hizo milagros. Amén. Multiplicó panes y peces. Le dijo a la tormenta, calla. Eso mismo que Jesús hizo, Él nos dice, mayores cosas que yo hice van a hacer. ¿Cómo puede ser, pastor? ¿Cómo puede ser? Mi papá en un culto se le murió una persona, puede creerlo. Estaba en pedo del culto, trajeron el doctor, la persona estaba muerta. Mi papá, en El Salvador, estaba predicando. Y mi papá dijo, no se puede morir alguien en el culto que estoy predicando. Dijo, y mi papá puso las manos sobre esa persona que estaba en el piso y le dijo, te ordeno que resucites ahora mismo. El diablo no se va a aprovechar de esto.
Y la mujer tosió 2 veces y revivió. Dicen amén. Estaba muerta. El doctor dijo, está muerta. Quiero decirles, hermanos, que mayores cosas haremos. Dicen amén. Pastor va para Argentina. Estuve allá hace un mes. Va para México. Jesús no pudo ir a México ni a Argentina. Dicen amén. Tenemos aviones, tenemos celulares. Podemos evangelizar a través de las redes. Mayores cosas haréis. Dicen amén. Y yo quiero decirles antes que Jesús está pronto a llegar. No sé cuánto lo están esperando. Yo lo espero en cualquier momento, hermanos. Estamos nosotros ahora mismo viviendo tiempos prestados. Porque todas las profecías están cumplidas. Lo único que a mí me duele cuando la Biblia dice que la iglesia dice Jesús ven. ¿Verdad que dice? Y deberemos de orar que Jesús venga. Pero cuando yo empiezo a ver las multitudes de personas en Tailandia que se van sin Jesús, me pesa en el corazón. Su vecino que no conoce a Jesús, su compañero de trabajo, debería de dolerle que usted se va a ir a gozar una eternidad con Jesús, pero ellas van a perecer eternamente en un fuego. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo, hermanos? Así es que, mire, quiero decirles, hermanos, estar con Jesús cambia con quien caminamos también. Jesús se rodeó de discípulos. Caminamos con discípulos, invertimos en otros, formamos líderes, multiplicamos, no solo nos reunimos. Mire, a mí me encanta Bernabé en la Biblia. Usted no va a ver mucho de Bernabé. Unas cuantas veces se menciona Bernabé. Pero ¿cuántos conocen quién es Pablo? Él escribió el Nuevo Testamento. Pero ¿quién lo trajo? Lo trajo Bernabé. ¿Quién creyó en él? La iglesia no quería estar con Saulo, con Pablo. Es más, querían alejarse de Pablo. Pero Bernabé creyó. Dicen amén. Hermano, usted no tiene que ser un tremendo predicador para usted ser influencia en el reino de Dios. Usted solamente puede acompañar a alguien que tal vez sabe predicar, tal vez sabe escribir, tal vez sabe enseñar. Pero usted fue quien lo trajo. Dicen amén. Y eso cuenta en el reino. El acompañamiento cuenta en el reino. Dicen amén. Qué lindo uno se siente cuando a veces mis hijos espirituales, Pastor Víctor, ¿verdad? Que es el pastor de la iglesia. Ahora, cuando él está predicando, yo me lo gozo por completamente. Yo me río y me digo, wow. Y dice las cosas que yo digo. Hasta los chistes de vez en cuando. Y quiero decirle que uno como un padre espiritual que influenció esa vida, se siente uno, wow, he cumplido mi misión, he estado allí, he discipulado, me rodeé de personas que podían ser efectivos en el reino de los cielos. Y por último, ¿qué legado dejó Jesús? Jesús dejó una misión para continuar. ¿Dicen amén? Jesús dio la gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es todas las naciones, es pueblos étnicos, ¿verdad? Es blancos, morenos, asiáticos, hispanos. ¿Dicen amén? Amén. Pero también Jesús dio el poder del Espíritu Santo. Digan conmigo, el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dicen amén. Quiero decirles algo. Jesús comenzó un movimiento, no un monumento. Amamos el templo que Dios nos ha dado. Qué lindo, ¿verdad que sí? Pero quiero decirles que nosotros no fuimos enviados para construir templos. Es bueno. Me encanta la idea de que van a saldar esta deuda con el propósito de hacer cosas más grandes para el Señor. Dicen amén. El Señor nos ha mandado a hacer un movimiento. Yo quiero que usted mire a alguien y le diga, nosotros somos un movimiento. Amén. La iglesia no puede ser un mantenimiento. Tiene que ser misional. Alguien dijo estas palabras. La iglesia no se va a reconocer por cuántas personas están llenando las sillas de la iglesia, sino cuántas personas están saliendo a hacer el trabajo misional. Dicen amén. La grandeza de la iglesia es cuántos se están enviando. Amén.
Esa es nuestra misión. Quiero decirles que los discípulos reflejaban la vida de Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Mire, ellos no dijeron, nosotros somos cristianos. Es más, ni se conocían como cristianos en aquel entonces. No dijeron, tenemos credenciales. Somos de las asambleas de Dios. Somos de la iglesia, casa de bendición. No tuvieron que decir nada. Solamente con ellos hablar, entendieron que habían estado con Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? Quiero decirles que el evangelio se extiende, los discípulos se multiplican, se plantan iglesias y el reino avanza. Amén. Voy a concluir. El mundo no necesita más religión. ¿Cuántos sabían eso? Hay muchas religiones alrededor del mundo. Hay buenas religiones y hay malas religiones. El mundo necesita personas que han estado con Jesús. Cuando estamos con Jesús, hablamos como Él. Servimos como Él. Vivimos como Él. Discipulamos como Él. Continuamos su misión. La Biblia dice que reconocían porque habían estado con Jesús. Esta es la pregunta que tengo para usted. ¿Puede la gente decir de ti que has estado con Jesús? Amén. ¿Dicen amén? Nosotros estábamos, primera vez que vamos a Tailandia, estábamos cansados. Estábamos nosotros ya en el ministerio casi 20 años, ¿verdad? Y luego, 20 años. Y luego estábamos cansados y le pedimos un tiempo de descanso a la iglesia y la iglesia nos envió, vayan y descansen unos 2 meses. Y nosotros nos fuimos a descansar. Y le dije a Julie me dijo, ¿dónde tú quieres ir para descansar? Me dijo, mira, nunca hemos estado en Asia. Hemos estado en Sudamérica, hemos estado en Europa, pero nunca he ido a Asia. Me gustaría ir a Asia. Y resulta ser que fuimos a Asia y visitamos como 7 países asiáticos. Y el último que visitamos era Tailandia. Y comparto ese testimonio porque es verídico en mi vida. Y sentí el llamado de Dios tan fuerte en misiones. Y recuerdo que fuimos a una isla que se llama Phi Phi. Así se llama la isla, Phi Phi. Y ahí lo que son 2,000 habitantes los que están ahí. No hay muchas personas. Cuando llegan turistas, se convierten en 5,000. Hay más turistas que habitantes. Y luego nosotros estuvimos ahí. Y ya como al 3er o 4 día, nos veníamos y íbamos para otra isla. Y miren lo que acontece. Salimos de nuestro hotel y de repente salieron esta gente, los tailandeses, de sus puestos de negocios y venían de nosotros y nos abrazaban. Y luego nos besaban. Y yo me quedé totalmente sorprendido porque si usted conoce la cultura asiática, especialmente la tailandesa, ellos no se tocan. Ellos siempre se saludan. Amén. Ellos hacen el güey, lo que llaman el güey. No se tocan. Es más, es raro ver a un matrimonio tomado de la mano que sean tailandeses. Ellos no se toman de la mano, no tienen afecto público ninguno. ¿Verdad? Ellos son bien reservados en esa forma de ser. Pero me sorprendió a mí. Y yo le dije, Julie, mira, ¿qué está aconteciendo acá? Tú ves que ellos están haciendo esto con otras personas aquí alrededor. Y ella me dice, no, es con nosotros. Y mostramos algo positivo, ¿verdad? Hacia ellos, que le damos propinas a ellos, ¿verdad? Habían de vez en cuando alguien trabajando fuerte, les comprábamos un agua de coco. Las aguas de coco allá en Tailandia son fenomenales. Y hacíamos cosas, ¿verdad? Que un cristiano debería hacer. Dicen amén. Amén. Así es que la próxima vez que usted vaya a qué bueno, dé una buena propina. Amén, por favor. Pero hacíamos eso y de repente, pero eso se me quedó en la mente. Y digo, Dios mío, esta gente no están haciendo esto con nadie más. De seguro otros dan propinas, de seguro otros dan ayudas sociales. Pero se me quedó a mí. Y esa noche yo fui y le pregunté al Señor, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? Amén. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? El Señor me contestó rápidamente. Me dice, tú eres luz. Y tú estás en un lugar bien oscuro.
donde nadie conoce quién soy yo. ¿Cuántos saben que la luz brilla más profundamente cuando hay mucha oscuridad? Dicen amén. Usted puede tener una montaña oscurísima. Solamente una persona con un fósforo se puede ver de lejos. Dicen amén. Así es Tailandia. Entonces yo me quedé con eso. Y dije, pues somos luz, Julie, nosotros somos luz en esta oscuridad. Y luego de ahí nos fuimos para otra isla. Y era la última isla antes de regresar a Estados Unidos. Y en esa isla estamos nosotros y vienen unas muchachas, salíamos del hotel y nos hablaban que si nos podían dar un servicio. Y mi esposa dice, ¿sabes qué? Vamos a darnos un masaje en los pies. Yo dije, vamos a darnos un masaje en los pies, ¿está bien? Y fuimos ahí y luego nos sentamos y Julie se pregunta a ella misma, hemos estado aquí y verdaderamente no le hemos hablado a nadie acerca de Jesús. Primeramente porque ellos no entienden el inglés y nosotros no hablamos lo que es el tailandés. Entonces, pero yo quiero hablarle a esta muchacha. La muchacha le está dando un masaje a mi esposa. Y mi esposa, el Señor la ha usado antes en hablar idiomas terrenales, dar mensajes de idiomas no angelicales, sino de un lenguaje terrenal y dar mensajes a las personas. Y ella pensó que eso iba a acontecer en ese momento, ¿verdad? Que el Señor de repente iba a abrir la boca y iba a hablar en tailandés. Y resulta ser que ella abre la boca, pero no sale nada en tailandés, lo que sale es inglés. Entonces la manager que estaba al frente, ella oró algo. Yo tengo que hablarle a esta mujer de Jesús. La próxima vez que vaya al beauty y se haga las uñas, usted tiene que hablarle a esa persona de Jesús. Están obligadamente a escucharlo. Escucha esto y miren lo que acontece. Yo le dije, yo tengo que hablarle de Jesús, pero no sé qué voy a hacer. Entonces lo primero que hizo Jesús fue que la sentó, le dijo a la muchacha con señales que se sentara donde ella estaba. Y Julia tomó lo que es la loción para los pies y empieza a darle un masaje a los pies a la muchacha. Para ellos, eso no tiene ningún sentido porque ven a un estatus social a los extranjeros muy alto. Ellos se ven como personas de sirvientes para nosotros. Y luego la muchacha le dice, no, madame, dice a Julie, no, madame, que no haga eso, que por favor no hagas. Y empieza ella como que a sentirse fuera de lugar, ¿verdad? Pero Julie continúa y Julie empieza a hablarle a ella y le empieza a orar por ella y empieza a bendecirla. Pero todo es en inglés. La muchacha, la manager que está acá, que tampoco habla inglés, viene y le dice que pare. Y le dice, put, que significa que hable al teléfono. Y ella había puesto Google Translator. Y empieza ella a decir lo que Julie estaba diciendo. Y cuando Julie empieza a hablar y ella empieza a leer lo que estaba en Google, el Espíritu Santo se metió ahí, hermano. Las muchachas empiezan a llorar. No saben por qué. Las muchachas empiezan a temblar, pero no saben por qué. Y Julie me dice, párate. Yo me paro. Las muchachas vienen, habían como 3 o 4 de ellas. 2 estaban abrazando a Julie y 2 estaban abrazándome a mí. Y ellas son chiquititas así. Llorando. Y preguntándose por qué tenían tanto escalofrío. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo con ellas? No sabían qué hacerse, no sabían qué decir. Hermanos, estuvimos allí, esas muchachas prendidas sobre nosotros, 1 hora. El Espíritu Santo obrando allí. Pero no se quedó ahí. De allí, Julie les tomó la información y les enviaba versículos bíblicos y les enviaba cosas a ellos, ¿verdad? Y luego, el próximo año fuimos, nosotros tenemos que ir ya. El Señor nos está llamando. Tengo que decirle algo antes de eso, porque aconteció conmigo personalmente. Esa noche era la última noche que nosotros veníamos para Estados Unidos de regreso. Y esa noche, yo soy un pastor ya, le he predicado en muchas iglesias. Y esa noche el Señor me llama y me dice el Señor. Bueno, yo peleaba con una voz que decía, se van al infierno. Se van al infierno, todos se van al infierno.
Y yo peleando con esa voz. Señor, ¿cómo es posible que tú envíes al infierno cuando ellos no conocen ni quién eres tú? No conocen ni tu nombre. Y toda la noche peleando, hermanos, al punto de que yo desperté gritando en el piso, intercediendo por esas personas. Yo me volví loco por un año. Yo le dije a Yuri, vamos a casa del alfarero y renunciamos a nuestro pastorado porque el Señor nos está llamando a misiones aquí, en este lugar. Pero quiero decirles esto, amén, que no fue así. Le pregunté a Eric Rodríguez y después a Pastor Abner, mira, yo creo que me estoy volviendo loco o estoy pasando por un middle age crisis o algo, ¿verdad? Y el Pastor Eric me dice, no, el Señor no te está enviando para Tailandia, tú puedes hacer mucho más en Tailandia estando acá. Le pregunto a Pastor Abner la misma pregunta. Me dice exactamente lo mismo. ¿Sabes qué? Hermanos, nosotros podemos hacer mucho por las naciones aquí en este país. Dicen amén. Usted sabe el dólar que usted da a misiones, hermanos. Usted no sabe cuántas personas se pueden salvar a través de ese dólar, de esos $10, de esos $100. Dicen amén. Escúcheme. El próximo año fuimos y queríamos ver a las muchachas de nuevo y no estaban allí, se había cerrado el negocio. Cruzamos la calle y cuando vimos otra muchacha, dice, nos dio también el servicio. Y fuimos donde ella y hablamos con ella. Esas son nuestras hijas espirituales que ahora mismo están allá en Tailandia. Dicen amén. Esas son las que bautizamos, las que discipulamos. Hermanos, les voy a decir algo. Yo predico en la iglesia más grande en Tailandia. Cada vez que voy, el pastor, el superintendente de la Asamblea de Dios me invita a su iglesia. Pero para mí, el mayor gozo es presentarle a Cristo a alguien que está en la calle, que no le conoce, ni que nunca había escuchado, y que le doy una esperanza de vida para ellos. Hermanos, ese es nuestro llamado como iglesia. Cada uno de nosotros somos misioneros aquí en esta ciudad, aquí en Kissimmee. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirles, hermanos, que somos Jesús caminando. El Señor me dijo, la gente no puede ver a Jesús porque vive en oscuridad. Pero el Jesús que pueden ver eres tú. Fuimos a la aldea de nuestra hija espiritual, la primera vez que vamos. Somos los primeros americanos o blancos, por decir, que van a la aldea. Primeros, que se habían quedado allí. Nos quedamos, hermanos, ahí unas 3 o 4 días durmiendo en un colchoncito así, en el piso, con agua fría. Yo tuve que comer gusanos y cosas extrañas. Yo no sé comer los gusanos. Pero ¿sabes qué, hermano? Todo para honrar el llamado de Dios en nuestras vidas. Y termino con esto, te voy a decir algo. ¿Puede la gente decir, ese ha estado con Jesús? Ponte de pie. Cuando fuimos a esa aldea, primeros cristianos que llegamos a esa aldea de nuestras hijas espirituales, la gente de repente empezó a llegar a la casa de nuestra hija espiritual, nuestras hijas espirituales. Querían saber quiénes éramos. Mi esposo y yo salíamos nosotros caminando alrededor de la aldea haciendo oraciones. Y vimos unos monjes de esos, ¿verdad? No sé si los has visto, los monjes budistas. Pero ellos se visten de orange, de anaranjado. Y los vimos a ellos y ellos pasaban por, entonces la gente le da comida a ellos, le dan ofrendas a ellos. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Lo vamos a seguir. Y ellos hacían sus oraciones, también nosotros hacíamos nuestras oraciones. Dicen amén. Y los seguimos a ellos por un buen tiempo, ¿verdad? Y nosotros somos Jesús ahora mismo. Aquí no hay ni un cristiano en toda esta aldea. ¿Puede creerlo? Amén. En una ciudad de 60,000 personas, tal vez que hayan 100 cristianos. Usted puede creerlo. Amén. Es bastante. Las iglesias allá son de 25 personas. Amén. De 20 personas.
And that's big. Amen. Usted está teniendo avivamiento si tiene 20 personas. Amén. Gente necesita saber. Yo dije, gente necesita saber acerca de Jesús. Yo voy a orar en esta noche, en esta mañana, perdón. Todavía es mañana, no sé. Sí, todavía es mañana. Señor, que haga una carga en el corazón de cada persona. No solamente por Tailandia, sino por el vecino que está a su lado. Dicen amén. Queremos saldar la deuda en 5 años. Pero yo creo que en 5 años deberían de tener 3, 4, 5 servicios acá. Los domingos. ¿Cuántos creen que eso es posible? Oh my God, yo creo que eso, Pastor Jeff, eso es posible. Dicen amén. Que no haya, mira, ya están llenos, ya se deben considerar otro servicio. Pero que cada miembro de esta iglesia se comprometa a hablarle a alguien de Cristo y discipularlo. No solamente hablarle, son 2 alas: hablarle y discipularlo. Dicen amén. Hermanos, nosotros podemos alcanzar Kissimmee. Dicen amén. Podemos alcanzar Kissimmee. Podemos alcanzar Honduras aquí en Kissimmee. Amén. Podemos alcanzar Venezuela aquí en Kissimmee. Podemos alcanzar El Salvador aquí en Kissimmee. Podemos alcanzar Puerto Rico aquí en Kissimmee. Dicen amén. Las naciones están llegando acá. Amén. Yo le voy a pedir al Señor en este momento, amén, que se haga real este mensaje en su vida. Padre Santo, Juan y Pedro habían estado contigo. Y por haber estado contigo, ellos reflejaban lo que tú decías, lo que tú hacías, cómo tú vivías, con quién te rodeabas y el legado que tú dejaste. Y en este día, Señor, nosotros queremos también ser la reflexión de ti aquí en esta ciudad de Kissimmee. Señor, aquí en Fortune Road, Father, donde tú nos has puesto como iglesia, Señor, hay gente que no conoce a Jesús. Y tú estás llamando a esta iglesia a ser misional. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.